usted le cueste decir amén cuando alguien está declarando que usted es hijo de Dios, o le está preguntando, porque en definitiva hoy le voy a predicar a ver si usted es hijo de Dios o no. Ahora sí. ¿No? Hemos sacado la primera parte de esta reunión adelante con la entrega que cada uno de ustedes o yo tenemos en nuestro corazón. Es muy fácil refugiarse en la adoración, en la alabanza de otros. ¿A qué me refiero? Nos podemos refugiar debajo de la batería, nos podemos refugiar debajo del teclado, nos podemos refugiar debajo de la guitarra, nos podemos refugiar en el refuerzo por las voces de otros. Pero estas que nos toca vivir, porque nuestros hermanos tienen derecho a descansar también, deja entrever si usted de verdad de qué está hecho en cuanto a la adoración. Yo miré para 2 o 3 lados y vi personas que no cantaban. Triste. Tengo en este tiempo una preocupación absolutamente natural, nacida de la oración que tengo con mi Dios en lo privado, que tiene que ver con la identificación y con el afán de impulsar en tu corazón algo maravilloso, algo que tiene que ver con la realidad de nuestras vidas. Lo decíamos el jueves. Dos doctrinas fundamentales tenemos en nuestras manos para poder llamarnos cristianos: amar y estudiar profundamente la palabra de Dios. Y a través de la oración, esta revelación de la palabra se convierta, con ese ruego insistente, con esa humillación natural que nosotros le provocamos al Señor, postrados allí, que ese conocimiento se convierta en sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Pero hoy le podría agregar que también ese conocimiento, también esa revelación de Dios sobre nosotros, esa identificación como hijos de Dios, tiene que fortalecerse para que nosotros definitivamente podamos vivir una vida íntegra en cuanto al agradecimiento de nuestro Dios. Hay algunas doctrinas, hay algunos pensamientos, unas líneas de pensamiento que van fluyendo a través de la iglesia cristiana evangélica, que la mayoría, la gran mayoría, el promedio de nuestros hermanos nunca se preocupan de ver de dónde viene el pensamiento, está correcto aquel pensamiento, nos identificamos nosotros con ese pensamiento. Pocas personas valoran el esfuerzo que hacemos los pastores, que hacen los maestros de la palabra, los que estudian, los que preparan material para enseñarles. Aquellos que escarbamos por horas y horas y horas metidos en una oficinita pequeña con el ventilador para poder estar allí horas sentados estudiando y buscando la directiva de Dios, que es la causa, entre paréntesis, de que no se termine uno de acomodar la garganta, ¿cierto? Es que sin el ventilador allí no se podría, pero la tarea hay que hacerla. Cuando tomamos nosotros lo que nos hemos metido en las Escrituras y tenemos la responsabilidad de decir, nuestra línea de pensamiento en esta doctrina es esta, y tomamos responsabilidad delante de Dios en esta doctrina para transmitirse a ustedes con toda la transparencia de nuestro corazón delante del Señor en oración, buscando esta verdad que creemos que a la luz de toda la palabra de Dios es la correcta, para que usted camine por un camino recto, sano, santo, que lo lleve de verdad a la vida eterna. Para graficar esto, solo para graficar esto, les voy a mostrar algo interesante. Seguramente el meollo, el título de esta palabra de Dios le va a hacer pensar. La idea de Dios y la idea mía es que usted piense en esto.
que esté aquí con todas las luces prendidas, que esté aquí poniendo atención, que no se distraiga con el teléfono ni con los perros de fuera, nada, ponga atención porque quizás en cualquier momento una palabra vertida desde aquí, no importa de la boca de quién sale, mientras esté escrita en las Escrituras, es palabra de Dios que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Por quiénes murió Cristo? Ya sé, le brota el bíblico y usted dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Pero a pesar que sé que usted conoce Juan 3:16, yo le sigo preguntando, ¿por quiénes murió Cristo? Hay una línea de pensamiento dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Lo menciono solo para que sepa de dónde viene. Roger Olson, un arminiano contemporáneo, respondió libremente a esta pregunta. Nombro solo a los arminianos para tener responsabilidad de dónde sale el pensamiento. Pero cosas como esta, que la gente ni siquiera se preocupa ni se enterará jamás que los arminianos pensaban de tal o cual manera. Roger Olson, un arminiano contemporáneo, responde a esta pregunta sin titubear. Los arminianos creen que la muerte de Cristo en la cruz provee un remedio universal para la culpa del pecado heredado. En otras palabras, Cristo murió por todos. Entonces debemos preguntarnos, si Cristo murió por todos, ¿por qué todos no somos salvos? La respuesta de los arminianos es, porque la aplicación del remedio provisto de Dios ya no depende de Dios, sino del pecador. Cabe preguntar entonces, ¿con este pensamiento nos deja en manos de los hombres la salvación del alma? Si el remedio de Dios para la salvación queda en manos de los hombres, ¿qué pasaría si nadie creyera esto y nadie lo quisiera tomar? ¿Dónde quedan tantas doctrinas, cierto? Tantas doctrinas que tienen que ver con esto. En la teología arminiana, Cristo muere para hacer posible la salvación de todos. Pero esa muerte no salva real y efectivamente a nadie. Está allí, el que quiere la toma y el que no la deja allí, ¿no? Es el pecador quien hace la eficacia al aceptar a Cristo por medio de la fe. Este pensamiento es casi común en la iglesia cristiana. El día jueves estuvimos deteniendo hacia el paso, en realidad no nos detuvimos, pero hacíamos mención de aquellas personas que consideran que la salvación se pierde. La salvación no se pierde cuando se tiene. Porque si por gracia somos salvos por medio de la fe, si la gracia, si ingresamos a la salvación de nuestro Dios, provista por nuestro Dios, a través de la gracia, y la salvación se perdiera. O sea, entro por gracia, pero lo debo mantener por obra, porque debo hacer ciertas cosas dentro de esta salvación para no perderla. O sea, entro por gracia y me mantengo por obra. No, no funciona así. Si entré por gracia de Dios, permanezco por gracia de Dios. Este tipo de pensamientos es común en la iglesia evangélica. En iglesias donde lamentablemente las personas no tienen la preocupación genuina de estudiar la palabra de Dios, por lo menos para saber si la estadía en una iglesia es real o no. Porque usted se puede ir a plantar toda su vida en el medio de la iglesia mormona y usted no tiene vida eterna. Usted puede pasar toda la vida en la iglesia de los testigos de Jehová y usted no tendría vida eterna. Es necesario que cada uno de nosotros seamos responsables con nosotros mismos y debemos observar las Escrituras con tal seriedad que nos garantice el Espíritu de Dios que estamos en la línea correcta. Y esa responsabilidad recae sobre unos pocos.
sobre los pastores, sobre los líderes, sobre los maestros. Pero creo yo que en este día también recaiga, y aquí en más recaiga también en ustedes, para que imite a los hermanos de Berea. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio, enseñaba de la revelación que había tenido de su Dios. Y ellos llegaban a sus casas, dice que los habitantes de Berea llegaban a sus casas y realizaban los escritos, a ver si lo que Pablo había dicho era cierto. Las escrituras, sin embargo, presentan el caso a la inversa. Llegamos a creer porque fuimos escogidos por Dios para ser creyentes, y Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer efectiva esa salvación en nuestras vidas. El Señor Jesucristo enseña claramente que sus ovejas escuchan su voz y le siguen, porque son suyas, no porque lleguen a ser suyas al escuchar su voz, sino que escuchan su voz. ¿Por qué? Porque algo sucedió antes. En otras palabras, la fe no es la causa de la elección, sino que la elección es la que produce la fe, según Efesios capítulo 2, versículo 19. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? ¿Cuáles ovejas? Las que conocen su voz y le siguen. Las que conocen su voz y le siguen, ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor, según Juan capítulo 10, versículos 1 al 4, 14 y del 14 al 16. Este último versículo es particularmente iluminador en el tema que queremos plantearnos hoy. El Señor afirma tener otras ovejas que no pertenecen a la nación de Israel, pero por el Espíritu le pertenecen a Él. Es precisamente porque son suyas. El Señor está comprometido en buscarlas y traerlas al redil. Tengo tiempo presente otras ovejas que no son de este redil. Todavía no están en el redil, pero le pertenecen a Él. Suyas. Y esas también yo debo traerlas en un futuro. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. En tiempos pasados habíamos recordado nosotros un poco cómo era la historia de los pastores cuidando ovejas allí en la tierra de Israel. En el invierno, en la ciudad había ciertos lugares que estaban allí preparados para que cuando se venía el invierno, las ovejas eran llevadas hasta el pueblo, metidas en esos corrales donde había un portero. El portero al cual hace mención el Señor Jesucristo aquí, el portero era el que abría para que el pastor con sus ovejas pudiese ingresar. Cuando sus ovejas ya estaban dentro, el pastor dormía en lo que era la pequeña puerta de aquellos corrales. Era un lugar tan pequeño que entraba solo una oveja, y el pastor dormía allí en la puerta. Cualquier oveja que quisiera salir del redil tenía que pisotear al pastor para poder salir de allí. A la mañana del día siguiente, cuando venía el alba y ellos debían salir, el portero abría aquella puerta y el pastor salía enfrente de las ovejas y sus ovejas le seguían. Y él las llamaba por su nombre y sus ovejas escuchaban la voz de él y seguían al pastor. El ladrón, el que iba a robar las ovejas, no entraba por esa puerta. Saltaba por cualquier lugar y se llevaba lo que no le pertenecía. Las ovejas verdaderas de Dios conocen la voz de Dios. Y esto nos centra en una realidad tan compleja para los tiempos presentes.
Si aquí dice el Señor que Él es el buen pastor y que Él conoce a cada una de sus ovejas, pero lo más importante para nosotros aquí ahora es que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Quiere decir esto que cualquiera que se llame cristiano, cualquiera que se llame oveja de Él, que pertenezca al círculo evangélico, por llamarlo más claramente, que ha pasado días, semanas, meses y quizás años sentado en una iglesia, creyendo escuchar la voz de Cristo, o aquellas personas que vienen de manera regular, constantemente a escuchar prédicas en una iglesia evangélica, pero que la palabra de Dios no logra aquello que le mencioné al principio, no logra llamarte la atención, no logra llamarte al pensamiento, no logra provocar esa santa inquietud, esa santa necesidad de certificar si lo que estoy haciendo está bien. No provoca inquietar en tu alma esta necesidad, como decíamos el jueves, esta necesidad de demostrarnos a nosotros mismos por el ejercicio de la palabra de Dios, que yo no soy el mismo de la semana pasada, que tampoco soy el mismo del mes pasado y tampoco soy el mismo del año pasado, y lejos estoy del cristiano cuando era ateo. Porque para algunas personas pasan los días, las semanas, los meses y los años y no hay cambios verdaderos y significativos en la vida tuya. No hay cambios en la familia, no hay cambios en las conductas, no hay cambios en el vocabulario, no hay cambios en los valores, no hay cambios en las prioridades. Seguimos viviendo como cuando estábamos en el mundo, pero nada más con la rutina de venir cada tanto a la iglesia evangélica. Y cuando se presenta por allí una voz de Dios, cuando se presenta por allí la verdadera palabra de Cristo, estamos tan vacunados contra la palabra de Dios, estamos tan vacunados contra el escuchar la voz de Cristo, que nos creemos que ya nos hace falta, no nos hace falta seguir escuchando esto que yo ya sé. Pero si lo sabes, no ha cambiado tu vida, no ha modificado tu habitual vida, entonces hay un problema a ejecutar allá. Durante su labor misionera en la ciudad de Corinto, el Señor se le apareció a Pablo en visión y le dijo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad, refiriéndose a los corintios incrédulos que debían ser traídos a la salvación a través de la prédica de Pablo. Cristo se ha comprometido a traer al redil a todas sus ovejas a través de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo es que todas las ovejas llegarán a ser suyas? Porque Dios el Padre las escogió de sobremanera porque Dios el Padre las escogió, soberanamente para que fuesen de Cristo. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 29. Esa es la misma idea que encontramos en el discurso del pan de vida en Juan 6 y en la oración intercesora de Cristo en Juan 17. Aquí en Juan 17 Jesús declara algo muy interesante. No pierda en la memoria la primera pregunta que le hice: ¿por quiénes murió Cristo? Dice que usted pensó en Juan 16 y yo te lo hago recordar también. Juan capítulo 17, versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quiénes? Aquellas ovejas que conocen tu voz. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos.
Repito, yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, dice Cristo. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y ha sido glorificado en ellos. Aquellos que no son ovejas de Cristo, tienen sus oídos abiertos a muchísimas voces, menos a la voz del Señor. Juan capítulo 10, versículos 24 al 27. Aquellas personas, aquí Cristo puede hacer una diferencia. Aquí podemos nosotros empezar a separar una cosa de otra. Sin la intención de mandar al infierno a nadie, sin la intención de calificar a alguien como perdido o como pecador. Cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad de identificarse a la luz de lo que estamos tratando de entender. ¿Por quiénes murió Cristo? Hay dos grupos aquí. Las ovejas las identifica Él claramente. Aquellas que oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿cuál es la voz de Dios? Porque usted dirá, yo parcialmente creo, yo parcialmente obedezco, yo parcialmente asisto, yo parcialmente cumplo. Pero vuelvo al pensamiento anterior. Si usted parcialmente vive y si usted parcialmente cumple, parcialmente tiene santidad, parcialmente tiene conversión, parcialmente tiene relación con Dios, parcialmente tiene obediencia. Y si usted tiene parcialmente santidad, y tiene parcialmente obediencia, y parcialmente perdona, y parcialmente diezma, y parcialmente hace lo que tiene que hacer, entonces usted está teniendo una dificultad. ¿Podemos obedecer parcialmente? No. ¿Podemos perdonar parcialmente? No. ¿Podemos nosotros orar parcialmente? No. ¿Podemos estar convertidos parcialmente? No. ¿Podemos escuchar a veces la voz de Dios? No. Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creíste. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto no tenía solamente un problema los fariseos allí. Es un problema que tiene la iglesia presente o parte de la iglesia de este tiempo. No piensen los fariseos. Piensen en nosotros. Cierre sus ojos por un minuto y vea a aquel que hace rato que no aparece ahí al lado, sentado al lado de su asiento. Que usted no tiene idea. Usted no tiene la más mínima idea qué les pasó. No logro entender porque se le ha dado todo. Tiempo, amistad, amor, contención, salud nuestra, lugar, reconocimiento, espacio, dinero si quiere, comida, lugar en nuestras casas. Y de repente, sin saber por qué, no logra siquiera que le respondan un mensaje, no logra siquiera que atiendan el teléfono. No logro entender. Claro, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente que es difícil entender al ser humano. Pero la esperanza que hay en el corazón de alguien, la esperanza de alguien que cree en esto fervientemente, la esperanza de alguien que ama la palabra porque sé que esta es válida de punta a punta, de tapa a tapa, que no hay equivocación, que no hay falsedad, como les dije el otro día, creo que el jueves, es pura hasta lo sumo. Ha sido purificada, ha sido analizada por quien quiera y no tiene falla ni error. Dios no falla. Amén. Y los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vamos a turbar el alma?
Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Jesús le respondió, oh, lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo he hecho en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿No nos hemos asombrado por las cosas que a veces suceden? Yo conozco gente que solamente pide oración cuando tiene que alcanzar algo material que le falta. Jesús le respondió, yo os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo lo he dicho. Si alguien no puede mantener su responsabilidad, si alguien no puede mantener su conducta, si alguien no puede mantener la santidad, si alguien no puede mantener el compromiso, si alguien no puede mantener la regularidad de sus cosas con Dios, tiene que cuestionarse seriamente si conoce la voz de Dios. Si alguien no puede seguir el tranco del Señor, debe cuestionarse ciertamente si está siguiendo al Señor o no. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco en ese lugar. El mundo desprecia y rechaza de manera sistemática al Señor Jesucristo. Las ovejas de Cristo, en cambio, manifiestan que son suyas porque escuchan su voz y le siguen. Puede ser que en un tiempo camines extraviado por aquí y para allá. Tarde o temprano reconocerán la voz de su pastor y vendrán a él con arrepentimiento y fe. Fue en estas ovejas que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Fue por estas ovejas que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no es un pastor, que es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. En las costumbres judías, el pastor que trabajaba de pastor tenía una responsabilidad. Si venía el lobo, tenía la obligación de defenderlo. Pero si al mismo rebaño y en la misma situación venían dos lobos, el tipo estaba habilitado para salir rajando y no tenía responsabilidad de responder por las ovejas que el lobo lastimara. Uno podía enfrentar, dos lobos, el tipo podía irse y dejar todo tirado. Hay un contraste aquí con Cristo, como el buen pastor y los pastores asalariados que no aman a las ovejas porque no son suyos. El buen pastor, en cambio, puso su vida por las ovejas. Juan 10:15. ¿Qué pasaba con un rebaño de ovejas si el lobo atacaba y mataba al pastor? Que las ovejas quedaban a merced del lobo y por lo tanto serían devoradas todas ellas. Pero en este caso la muerte del buen pastor trajo como resultado de la vida de las ovejas. De manera que Cristo no murió en la cruz del Calvario para hacer posible que cualquiera pudiera salvarse sin asegurar la salvación de ninguno. Cristo dio su vida por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio y las cuales las conocen por su nombre, dice este pasaje. Al morir por sus ovejas, Cristo aseguró la salvación de todos nosotros, sus hijos. Es en este mensaje que encontramos una y otra vez las páginas de las Escrituras. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotados, heridos de Dios y abatidos. Pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él cargó con nuestra paz, cayó sobre Él y por sus llagas o por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por el camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de tu alma, Él lo verá y quedará satisfecho.
Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará mucho y cargará la iniquidad de todos ellos. Isaías capítulo 53, 4, 6, 10 y 11. Dios dará un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. No para hacer posible que algunos pudieran ser rescatados, sino para rescatar a muchos dando su vida por ellos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha dicho a obispos y permisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. ¿Qué compró por su propia sangre? La iglesia de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 28. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cristo fue hecho pecado en nuestro lugar, y Dios derramó sobre él la ira que nosotros merecíamos. Si él hubiese hecho esto por el mundo entero sería salvo, porque no sería justo castigar al mismo pecado dos veces. La pregunta que va a salir siempre, y no tengo tiempo para explicar el sentido en donde Jesús usó la palabra mundo, ahí en Juan 3:16. Pero la frase más simple y representativa que encontré para definir esto tan difícil y no dar a malas interpretaciones es esta. Juan 3:16 habla del amor sin distinción, en el sentido que no solo murió por judíos, sino murió por todo el mundo. El tema aquí es si Jesús murió por todo y cada uno de los habitantes del planeta Tierra o por todos los habitantes de todos los siglos. No es en este sentido que Jesús usa la palabra aquí en Juan 3:16, según William Barclay, ¿no es cierto? Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero estas ovejas pertenecían a este mundo de maldad y de pecado. Es ahí precisamente donde ve el amor que Jesús tenía y que no hace distinción de raza. Él murió por todos en ese sentido, pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, tenemos un problema de prédica. Alguien pregunta, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Y la respuesta fue que por todos los pecados de todos los hombres, de todo el tiempo, nadie debería ir al infierno. Pero Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Y alguien puede decir, no, porque hay algunos que son incrédulos. ¿Y la incredulidad no es un pecado? Sí, es pecado. Si Cristo murió por todos los pecados, la incredulidad incluida, los incrédulos se salvarían, no deberían ir al infierno. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus escogidos, por todos los pecados de sus ovejas. Nosotros debemos predicar el Evangelio a todos los hombres, porque nosotros no sabemos ni nos corresponde tratar de averiguar quién fue escogido de Dios y quién no. Cristo hizo esto por sus ovejas, las cuales también imputó su justicia perfecta por medio de él. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento de las aguas con la palabra, y a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Los esposos cristianos debemos mostrar cierta clase de amor por todas las personas, pero hay un solo tipo de amor y una sola persona que debe recibir ese tipo de amor, y esa es nuestra esposa. Yo puedo amar a mis hermanas y de hecho las amo en el Señor,
pero un amor especial, diferenciado, claro y puntual. Recibe mi esposa de mi parte. Nadie más puede recibir ese tipo de amor, de atención. Nadie más. Solo ella. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todas las personas. Pero tiene un amor especial. Él tiene una sola esposa y es la iglesia. Tiene un amor diferenciado que solamente la iglesia recibirá. Juan 17, lo retomo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que los que han sido, porque me lo has dado, porque son tuyos, dice el capítulo 17 de la primera. Sé que estas son pautas para que futuramente vamos a tener seguramente un estudio sobre el tema. Pero ¿qué quiero resaltar yo aquí? Primero, la elección personalizada que Dios tiene contigo. Segundo, el ofrecimiento maravilloso de que vos puedes ser sin duda alguna aquel que escucha la voz de Dios y le sigue. Que no hay ningún impedimento para que usted y yo podamos ser reconocidos por Dios como ovejas suyas. Pero que también hay una demanda que nos exige el Señor en esta declaración. ¿Cuál es? Que nosotros debemos conocer su voz, debemos obedecer su voz, debemos seguir su voz, si de verdad le conocemos. No podemos obedecer a medias. No podemos vivir a medias. Y lleve este pensamiento a todas aquellas personas que estoy seguro que usted ora por ellos. Gente que, repito, sin causa alguna se fue de aquí. No solo de aquí. El gran problema de la iglesia de este siglo es el hecho de interno. Se nota más en las iglesias pequeñas, porque una iglesia pequeña no es para cualquier persona. Yo tengo familia, claramente familia de mi sangre, que va a una iglesia gigante porque se esconde cada domingo detrás de un hermano diferente. Si va no pasa nada, y si está tampoco. Si se ausenta por meses no pasa nada, y si va tampoco, nadie lo nota, nadie la identifica. Aquí es difícil esconderse detrás de alguien. Claramente la iglesia pequeña no es una iglesia para cualquier cristiano. Menos una iglesia rompe paciencia como nosotros con el tema de las escrituras. Que cada modelo de salvación que nosotros le damos va a exigir que usted tenga la valía, la valentía de meterse en las escrituras, ponerse el traje a ver si le sobran las mangas o le aprieta la panza. Cada uno de nosotros verá cómo nos cabe el mandato de Dios de acuerdo a la palabra del Señor. Predíquele a todo el mundo. Predíquele a todo el mundo que si se arrepiente de sus pecados, Cristo lo perdona y lo lleva a la vida eterna, porque eso dice la Biblia. Debemos predicarle a todo el mundo, debemos orar por los que pasaron por aquí. Yo lo hago de manera regular. Oro por ustedes cada día de mi vida. Porque una iglesia pequeña te da esto de que no te puedes esconder detrás de otro. Pero también te da la posibilidad que desde aquí los conozco a todos ustedes y conozco sus dolores, sus frustraciones, sus anhelos de su corazón, el anhelo de trabajar, las imposiciones y las prohibiciones que los mismos hermanos nos ponen a veces. Debemos llevarnos hoy de aquí un pensamiento claro y puntual. Cristo murió por mí. Reconozco mis pecados, los he confesado y no importa mi estado de ánimo. Cristo declara que me perdona y me limpia de toda maldad con la sangre de Cristo. Es todo lo que cuenta. Y esta misma verdad debemos llevar a nuestra familia. Esta misma verdad debemos llevar a los compañeros de trabajo. Esta misma verdad debemos llevarle en este 2024 a los vecinos, porque debemos salir de aquí. Y vamos a salir de aquí para la gloria del Señor. Pero la Biblia dice que me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén, lo más cercano, tu casa. Tu casa, tu casa, tu marido, tu señora, tus hijos, tus nietos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu casa. Los primeros son nuestras familias.
Somos responsables de nuestra familia, somos responsables de nuestra generación. A mí no me importa mucho que mis nietos me miren con ojos tipo chinos, así medio rajados, así. Te voy a decir que Cristo te ama y te voy a decir las cosas que no están bien. Hasta el último día de mi vida. Hasta cuando esté por cerrar el cajón, voy a firmar el cajón para decirte Cristo te ama y ahí voy a sacar la mano y para que te digan. Pero te tengo que decir la verdad de Dios. He tenido algunos sueños por ahí con uno de mis hijos. Yo le conté a mi esposa, no importa quién, no importa qué, pero deseo ver a mis hijos después de mi muerte. Lo soñaba, pero hay ciertas cosas que tienen que pasar para que yo pueda volver a ver a mis hijos después de mi muerte. Hay ciertas cosas que tienen que pasar para yo poderte volver a ver después de mi muerte. Hay cosas que deben pasar para que nos podamos reunir otra vez después de nuestra muerte. Sacar de nuestro medio toda duda que somos hijos de Dios. Sacar de nuestros corazones toda duda que somos ovejas de Cristo. Sacar de nuestras mentes y corazones toda duda que somos hermanos, que somos familia. Nos cuesta entender que somos hermanos, unidos por un solo Padre, nuestro Padre Celestial, y que tenemos un hermano mayor, que es el ejemplo en todas las cosas, todo el tiempo, Jesucristo mismo. Nos cuesta que nos veamos como hermanos. Siempre lo he dicho y lo voy a decir hasta que me muera. Yo con mis hermanos no me llevo. Hablo de mi hermano Carlos. Yo salí de mi país, o del que era mi país, muy jovencito. Ellos se criaron con mis abuelos y yo me crié solo con mi mamá y mi papá en mi casa. O sea que estamos separados desde siempre. Después llegó el momento que Cristo se presentó en nuestras vidas y nos convertimos en canutos, según los términos chilenos. Nuestra familia nos dejó de tratar por ser cristianos evangélicos. Que pasaron los años y pudimos tener una especie de relación un poco más fluida. Pero hemos estado separados toda la vida y la mayor separación es la fe. Pero con usted conmigo, usted y mi esposa y usted, mis hijos y usted y mis hijos. No importa si él se casó y tiene familia, me parece bien. Doy gracias a Dios por eso. El pregonero de que yo no me casaré nunca. El pregonero que antes muerto. Bueno, murió antes de morir. Siempre sufríamos con mi esposa creyendo lo que el tipo decía. Y nos preocupaba de que Maurito, pobre guacho, pobre Andrés, iba a quedar solo como un gato. Siempre sufrimos por eso. Ahora ya tiene con qué hacer el problema. ¿Con qué ser feliz, digo? No te hagas solo. Pero la relación con usted, nosotros vivimos en este país por voluntad de Dios. Y nosotros hacemos esta tarea por voluntad de Dios. Y nosotros haremos esta tarea hasta que nos muramos. Entonces vale la pena el esfuerzo de entendernos en cuanto a las Escrituras. Vale la pena el esfuerzo de tratarnos como lo que somos, verdadera familia. Pero cuando hay problemas entre mis hijos, yo sufro. Cuando hay problemas entre mis hijos, mi esposa sufre. Cuando hay problemas entre los hermanos, los pastores sufrimos. Aprenda a escuchar la voz de Jesús. Y Jesús dice que el que no perdona no puede ser perdonado. Jesús dice que somos familia. Jesús dice que somos hermanos. Jesús dice que debemos amarnos como nosotros mismos.
Jesús dijo que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Y a los prójimos, y al prójimo, como a nosotros mismos. Esa es la voz de Dios, esta es la voz de Cristo, esta es la que nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Estas cosas. ¿Por qué no viste escucha esa palabra ni simiente que bendigo? Bueno, lo saben todos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Es que sí, pero que debemos perdonar, no. Que debemos bendecir a nuestros enemigos, tampoco. Que debemos humillarnos porque si se humilla será entendido, tampoco. Es necesario que nosotros hoy nos llevemos la premisa de preguntarnos: ¿estoy de verdad escuchando yo la voz de Dios? Si la respuesta es no, entonces usted todavía no es oveja de Cristo. Eso significa que todavía usted está en un problema con su salvación. Porque Cristo murió por su pueblo. Porque si Cristo hubiese muerto por todos los pecados, nadie debería ir al infierno. Si Cristo murió por todos los pecados y todos los hombres están todos perdonados, entonces ¿dónde están los juicios que Dios tiene preparados para el ser humano? Cristo murió por su iglesia. Eres parte de la iglesia, ama a tu hermano. Eres parte de las ovejas de Cristo, sigue la voz del Señor, aun cuando nos cueste. Aun cuando nos cueste. El camino del Señor no es fácil, pero créanme que las espinas más grandes ya las quiso yo, Señor. Llévate esta pregunta: ¿eres de las ovejas de Jesús? Porque estás totalmente convencido que obedeces y conoces su voz. Si no es segura y positiva tu respuesta, hoy puedes empezar a buscar tu voz. De lo que estoy totalmente seguro, que Cristo murió por nosotros.